En una ocasión, hace como 8 años, leí un libro que se llama La trampa de Satanás. No sé si ustedes han leído ese libro. Es tremendo libro. Lo hicieron en una versión renovada. Lo revisaron y lo volvieron a tirar. En inglés se llama The Bait of Satan, La trampa de Satanás. Lo pueden conseguir en español. Y yo les recomiendo a todos y a cada uno de ustedes que lo compren y lo lean. Yo lo he regalado a mis hijos, a amistades, a familiares, a todo el mundo que yo he podido. Le he regalado ese libro porque tiene que ver con la trampa más exitosa del enemigo en estos tiempos, que tiene que ver con la ofensa. Es una de las armas más poderosas del enemigo. Y lo triste del caso es que donde mejor se está viendo y más se está viendo es dentro de la iglesia. La trampa de Satanás. Así que el autor es John Bevere. Si lo quiere comprar, usted se va al internet o a Amazon, a donde sea, y lea, cómprese ese libro y léase ese libro, para que usted vea cómo es que el enemigo está destruyendo, dividiendo, dañando, debilitando la casa de Dios a través de la ofensa. Y el enemigo también usa con nosotros pues trampas y carnadas, nos pone carnadas y nos pone trampas para agarrarnos en el camino. Lo hace sutilmente, se disfraza de ángel de luz, dice la palabra, y de esa manera nos engaña y nosotros no nos damos cuenta. Si no conocemos la palabra, vamos a caer como caían esos pajaritos que yo cazaba, que yo agarraba en esa jaula. Los frutos de las personas cuando han caído en la trampa de la ofensa de Satanás. Tenemos personas que están dolidas dentro de la iglesia, personas que están heridas dentro de la iglesia, personas con coraje, personas cometiendo atrocidades, personas que se convierten en personas maltratantes. Hay celos y contienda y amargura y odio y toda clase de estos sentimientos son los frutos de las personas cuando nos dejamos envolver por la ofensa, Y como consecuencia, pues, hay separación en las iglesias, hay división en las iglesias, hay hermanos heridos, se cometen traiciones, volvemos atrás muchas veces, de donde vinimos nos volvemos, porque esta ofensa no nos deja seguir hacia adelante en el camino. Y muchos no nos damos cuenta, estamos viviendo por ahí ofendidos y no nos damos cuenta, entendemos que estamos bien. Y esto ocurre sutilmente en nuestros corazones y en nuestras vidas. Es importante saber que nuestra respuesta a la ofensa va a determinar el futuro suyo y mío como personas cristianas. Porque si nosotros vivimos caminando como cristianos ofendidos, nosotros no vamos a poder abrirle la puerta en el corazón al Señor para que Él obre en nuestras vidas. No podemos negar que la ofensa va a ocurrir y que nosotros nos vamos a sentir ofendidos. Miren lo que dice este salmo, miren qué cosa tan increíble. Este es David y él escribe en el Salmo 55, los versículos del 12 al 14. Dice: si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar. Si un adversario me humillara, de él yo me podría esconder. Es mi enemigo. Pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero y mi mejor amigo, a quien me unía una bella amistad, con quien convivía en la casa de Dios. Este es David hablándole a este hombre de nombre Ahitofel. Era un tipo de Judas en el Viejo Testamento. Lo engañó, era un tramposo, era un traidor. Pero David lo conocía y lo tenía por su amigo. Y mira lo que David dice, cómo le duele. Si hubiera sido uno que no conozco o un enemigo, pero me lo hiciste tú, con quien yo convivía en la casa del Señor. Y muchas veces a nosotros nos pasan estas cosas en medio de la iglesia, nos pasan estas cosas en medio de los núcleos familiares. Por eso ustedes ven padres enojados con los hijos enojados con los padres, porque se han cometido ofensas. Y mientras más cercano, más cerrado es el círculo,
peor es la ofensa. Peor es la ofensa. Mira, ahora mira lo que dice en Lucas. Y cuando yo leía esto, yo digo, Señor, ¿dónde yo estaba? Vamos a buscar en Lucas 17. Y yo decía, ¿dónde yo estaba? ¿Dónde yo he estado leyendo? ¿Qué libro yo he estado leyendo? Que yo no había leído esto claramente como tú me lo estás expresando aquí. Lucas 17, versículo 3 en adelante. Dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, si te ofendiere, si fallara contra ti, repréndele, amonéstalo, habla con él. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día, y ahí es donde yo me quedé, porque yo había leído 7 veces, 70 veces 7, pero cuando yo leo ahora, 7 veces al día, pecare contra ti, 7 veces al día, volvía a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Y yo digo, wow, pero 7 veces al día, pero son muchas veces al día, 7 veces al día. Y el Señor nos recuerda y nos dice, el perdón no es una alternativa, el perdón es un deber y es una obligación de nosotros como cristianos. Y mientras yo estaba leyendo eso, me vino el Señor, me abre el Señor a mi corazón y me dice, analiza a quién tienes que perdonar. Porque a veces creemos que hemos perdonado, pero no hemos perdonado de corazón. Y decimos, sí, olvídate, y yo no quiero ni saber que está bien, yo lo perdono, pero que ni se me acerque. Pero eso no es perdón. Y el Señor hablaba a mi corazón y me decía, analiza mi palabra para que estés clara, para que estés correcta. Este versículo se conecta con el versículo anterior y con el versículo siguiente. El versículo anterior nos habla de ser tropezadero, de ser piedra de tropiezo a otra gente. Entonces, dice ahí, habla con él, amonéstalo. Y yo me pregunto, ¿cómo hablamos con una persona que nos ha ofendido? En primer lugar, vamos primeramente a donde él. O hablo con el hermano y le hablo de la ofensa que la hermana cometió en contra mía. ¿Cómo lo hago? ¿Lo reprendo? Porque me dice repréndelo, lo reprendo con amor. Cuando voy a decirle, hermano, lo que usted me dijo verdaderamente me hirió, me sentí ofendida. Dándole la oportunidad, hermano, a que el hermano me diga, pues hermana, esa no fue mi intención, pero caramba, yo lo lamento, yo le pido perdón. El hermano me puede decir eso, o me puede decir, esa no fue la intención mía, lo siento si se ofendió, yo no lo hice con esa intención. Yo no sé cómo el hermano me va a contestar, pero yo sí sé cómo yo le voy a ir a hablar al hermano y a expresarle mi sentir para que las cosas se aclaren y yo no tenga ese problema en mi corazón. Amamos a la persona cuando la vamos, a la persona que vamos a reprender, la amamos. Nos duele que esa persona esté en error, que esté cometiendo pecado, que pueda ser objeto de condenación porque está en desobediencia. Entonces yo me preocupo por esa persona, me ocupa su salvación en mi mente, me duele que no sea salva, que esté mal, que ande en malos caminos. Estoy dispuesto a perdonar a esa persona de corazón, porque a veces no estamos dispuestos, no queremos. Y tenemos que ser honestos y sinceros con nosotros mismos. No queremos perdonar, porque entendemos que no, esa persona no tiene ese privilegio ni ese derecho a ser perdonada porque la ofensa que ha cometido es grande. Pero el Señor no nos dice aquí, si la ofensa es grande, no lo perdone. El Señor nos habla de perdón y punto. Perdón y punto. Me molesta que el hermano me amoneste y me reprenda. ¿Cómo yo recibo la amonestación? ¿Estoy dispuesto a recibir esa amonestación? Porque el Señor nos reprende y nos amonesta y dice, yo al que amo reprendo. Y el Señor a veces no nos va a reprender en voz audible y me va a venir a decir, Elizabeth, estás mal, a lo mejor me manda a Roberto para que Roberto sea quien me hable, porque él usa a sus hijos. Entonces, ¿en qué actitud yo recibo la amonestación? La reprensión que yo voy a tomar en cuenta, como me dice este capítulo, repréndelo, está incluido ahí el amor y el perdón a la misma vez, porque el Señor nos dice, reprende con amor. Todas esas cosas las tenemos
que ver y tener en cuenta cuando el proceso de la ofensa se está dando en medio de nuestra vida. La persona que no reprende con amor está haciendo piedra de tropiezo para el ofensor. Y nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Si tu hermano peca contra ti y tú te quedas callado y no dices nada, eventualmente lo que se va formando en tu corazón es una raíz de amargura. Es una actitud en el corazón con la que después tú no puedes bregar. Y el día menos pensado tú explotaste, porque no actuaste a tiempo. No hiciste las cosas como la palabra nos manda. ¿Cómo la palabra nos manda? A bregar con las ofensas y cuando los hermanos nos ofenden. Si alguno de ustedes ha leído, hay un proceso. Hay un proceso. El Señor nos dice cómo es que lo vamos a hacer. Angélica me ofendió y yo me dolí y estoy ofendida. Dice Mateo, vete donde Angélica, habla con Angélica y dile a Angélica, yo me he sentido ofendida por lo que tú me dijiste. Le doy la oportunidad a Angélica de que reaccione. A lo mejor Angélica habló y no se dio ni cuenta de lo que me dijo. A veces hablamos como a lo loco y decimos cosas y no nos damos cuenta que podemos ser ofensivos. Pero Angélica entonces me dice a mí, yo lo siento, hermana, eso yo no lo hice con intención de ofenderla. Si usted se ofendió, analice a ver, está usted muy susceptible y está usted como una cerita que se ofende de cualquier cosa. Pero entonces yo digo, no. Entonces yo voy y busco a Juan y busco a Roberto y le digo, hermano Juan y hermano Roberto, son diáconos de la iglesia, son ancianos, oradores de la iglesia. Y le digo, yo tengo esta situación con la hermana Angélica. Y yo traté de hablar con la hermana Angélica, pero ella no entiende. Y yo entiendo que lo que ella hizo no estuvo correcto. O puede ser que la hermana Angélica no me haya ofendido a mí, pero que yo la haya visto en una acción que no es correcta. La hermana Angélica andaba hablando y chismeando de las demás señoras de la iglesia. Y yo le digo a la hermana Angélica, mire, eso no está correcto. Eso no es bueno en medio de la casa de Dios. Entonces me busco a los dos ancianos y voy donde la hermana Angélica. Pero la hermana Angélica aún así no hace caso. ¿Qué dice la palabra? Entonces vete al líder de la iglesia, al pastor de la iglesia y a la iglesia entera para que ella sea amonestada. Muchas de esas personas, la palabra también dice, las pueden hasta echar de la casa. Porque si no están dispuestas a seguir las instrucciones, como manda la palabra, pues hay que tomar acción con ella. Hay un proceso. Lo que pasa es que nosotros, en vez de irnos por el proceso, muchas veces nos vamos a chismear con el otro de lo que la hermana hizo. Y eso no es correcto porque el Señor abomina esas acciones de parte de nosotros. Se requiere un nivel de espiritualidad para nosotros poder llevar a cabo este proceso de reprensión que nos habla en Lucas 17. Porque no es cualquiera tampoco el que puede hacer estas cosas. Porque por eso es que se genera en medio de la casa del Señor toda esta ofensa y todo este problema. Cuando usted tiene un nivel de espiritualidad, y yo no quiero que usted piense ahora, fulana lo puede tener y yo no. La palabra dice que todos lo podemos tener. Si todos nosotros estudiamos esta palabra, el Señor nos va subiendo peldaño a peldaño en ese nivel de conocimiento espiritual que nos da a nosotros la autoridad y la sabiduría para poder llevar a cabo estas cosas. Nosotros entonces vamos aprendiendo lo que es amor, porque para usted reprender, usted tiene que reprender a una persona en amor. Me encanta cómo me reprende mi Señor. Me puede dar los puños más grandes en la cara, me puede tirar al piso, pero yo sé que está esa mano llena de amor esperándome, después de haber sido reprendida, porque Él no quiere en ningún momento lastimarme. Y Él nos ha dicho a nosotros, de esa misma manera tienes que actuar tú. Si Roberto va a hablar con Angélica, Roberto no puede tratar de usar su autoridad para humillar a Angélica. Roberto tiene que usar el amor que el Señor le ha dicho a él que él tiene que tener por su esposa para él poder dialogar con su esposa y dejarle saber, mira mi amor, yo no creo que esto está correcto. Porque si Roberto va en una actitud altiva y altanera, donde Angélica va a estar a la defensiva y no va a recibir la amonestación. Y así mismo nos pasa en la casa del Señor. Se requiere sabiduría, se requiere fe, se requiere paciencia, se requiere humildad y mansedumbre para nosotros poder ir y ejecutar este mandato del Señor. Se requiere que nosotros reprendamos en juicio, que yo no me deje llevar, porque el hermano me dijo, mira, que de fulana, y yo voy rápido y le caigo arriba a fulana. No, yo tengo que analizar.
¿Cuánto de lo que me ha dicho el hermano y la hermana es correcto y es razonable y está bien y es cierto? Para entonces yo poder tomar acción en el asunto. No podemos actuar a la ligera ni a lo repetitivo. Tampoco podemos quedarnos rumiando. Tú sabes cómo hace la vaca, que mastica y mastica y mastica y mastica. Y muchas veces nosotros masticamos la ofensa, pero no hablamos de ella. Entonces un buen día queremos hablar y explotamos como un psiquitraque, parecemos una bomba atómica, porque ese día explotamos, ese día no aguantamos más y dijimos lo que teníamos y lo que no teníamos que decir. A veces nos hacemos, en Puerto Rico decimos que nos hacemos a la vista larga o a la vista gorda. Nos ocurrió una situación y nos quedamos callados y no decimos nada. Pero estamos por dentro, eso está creciendo dentro de nosotros. Y cuando menos nos lo imaginamos, un día explotamos y ese día llegué llena de coraje. Y ese día le dije al hermano frente a todo el mundo, usted hizo tal cosa. Eso es humillar a las personas. Tampoco podemos actuar de esa manera. Pero eso nos pasa cuando no actuamos de acuerdo a como la palabra nos manda a bregar con estas situaciones. El enemigo está usando mucho el arma de la ofensa para debilitar la iglesia en estos tiempos. Y vale la pena, me viene ahora este recuerdo, yo creo que habíamos hablado de esto el otro día, de cómo en tiempos de huracán el ganado se une y se pega uno del otro para poder resistir los vientos tormentosos. Si la iglesia no está unida y está debilitada por la ofensa, cuando venga esta persecución grande, nosotros no vamos a poder resistir. Nosotros no vamos a poder resistir. Y tenemos que resistir como hablábamos el domingo, y esto nos va a costar y nos puede costar hasta la muerte. ¿De qué manera usted y yo vamos a poder resistir esto? Metidos en esta palabra y unidos en amor como el Señor nos ha mandado a vivir, como el Señor nos ha mandado a vivir. El deber de perdonar no se agota en la primera ofensa, como vimos ahí. 7 veces al día, si ese hermano te ofendió y vino donde ti y te dijo perdóname otra vez, usted y yo tenemos que perdonar. A mí esto me parecía como indignante. Yo le decía, Señor, pero qué terrible, porque esto no puede ser. Yo me acordaba de mi nieto. Tengo un nieto de 5 años y pelea y hace cosas bien y me dice, Tata, I'm sorry. Y yo le digo, pues está bien, I forgive you. Y a la media hora hace lo mismo y vuelve otra vez. Y vuelve otra vez, y vuelve otra vez, y vuelve otra vez. Pero entonces uno piensa, son niños. Pero aún cuando son niños, en un momento dado usted dice, entonces tiene que acabar. Esto tiene que parar, así es que tú vas a ser amonestado, tú te tienes que sentar y se acabó porque tú no has entendido que esto tú no lo puedes hacer. Pero yo te pregunto, a ti en esta tarde, ¿cuántas veces en el día tú le has faltado al Señor? ¿Y cuántas veces en el día tú has ido al Señor y le has dicho, perdóname? Perdóname. Yo, en una ocasión, hace como un año, tuve una situación y fui ofendida por esta persona. Yo estuve 2 semanas magullando masticando aquel coraje. Y como hablábamos ahorita, yo entendí que había sido injusta la ofensa. Pero el que haya sido injusta la ofensa no me da a mí ningún derecho. Yo puedo tener razón, pero el Señor dice, no tienes derecho a ofenderte. Derecho a ofenderme tuve yo y no me dejé ofender. Y me dejé matar por ti. Tú no tienes derecho. Así que tú tienes que deshacerte de eso inmediatamente. No, estuve 2 semanas, hermano. A 2 semanas fue que yo me tuve que tirar de rodillas. Yo le ofrecí ayunos a mi Señor, no para comprar al Señor ni para que Señor, era para yo poder domar esta carne, someterla y yo tirarme de rodillas y pedir perdón y rendirme al Señor en aquella situación para yo poder ser liberada de aquella ofensa. Es terrible la ofensa. Pero en el día yo pensaba en aquella ofensa y le decía al Señor, ay Señor, mándame un corito, mándame una porción bíblica. Estaba en la línea primera del corito porque no cantaba ni el corito completo, cantaba nada más que un verso y volvía otra vez a la ofensa. En el corito estaba 30 segundos, en la ofensa estaba 10 minutos. Cuando me encontraba en eso, volvía otra vez y le decía lo mismo al Señor en el mismo día. Así que yo entendí, cuando yo leí esto, que no me gustó, y esto es mucho, 7 veces al día, pero el Señor me recuerda cuántas veces al día te he tenido yo que perdonar a ti. Así que yo te pido que te parezcas a mí y que me imites a mí y que hagas lo mismo que yo hago. Mira lo que dice en Efesios. Más bien sean bondadosos y compasivos, Efesios 4:32, unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. En el capítulo 5 dice, por tanto imiten a Dios como hijos muy amados. Y Colosenses dice,
De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra el otro. Si alguno tiene queja contra el otro. Que seamos de espíritu perdonador, nos pide el Señor, para que podamos contrarrestar el ataque del enemigo cuando viene a traernos el asunto de la ofensa a nuestras mentes y a destruirnos de esa manera. Que no tengamos espíritu de venganza. La palabra dice: mía es la venganza, déjamelos a mí. Y yo he comprobado que cuando yo trato de vengarme, yo no los vengo demasiado bien. Cuando el Señor es quien lo hace, el Señor hace el trabajo bien hecho, bien hecho. No soy yo la que lo hago y no puedo ser yo la que esté buscando esa venganza. Después que el Señor le habla a los apóstoles, porque eran los apóstoles que él estaba hablando de este asunto, ellos le dicen: oye, aumentanos la fe, aumentan la fe. Ellos reconocían la pequeñez de su fe. Por aquí yo les traje, dáselo a los hermanos para que lo pasen. Los que no han visto, ¿cuántos de ustedes no han visto el grano de mostaza? Es un granito bien pequeño, pero se dice que es una semilla áspera, ruda y de delicioso sabor, de mucha picardía dentro, de mucho sazón, pequeñita, y produce un árbol tan grande. Y el Señor nos dice: si tuvieras fe como este grano de mostaza. Y los apóstoles sabían que ellos necesitaban de esa fe para que la gracia se le incrementara en ellos y ellos pudieran llevar a cabo el acto del perdón cuando ocurría la ofensa, porque de otra manera ellos no podían, era muy difícil lo que el Señor les estaba pidiendo. Yo no sé si tú estás meditando en alguna ofensa en este momento que hayan cometido contra ti, y si tú has podido obtener la victoria respecto a esa ofensa y has podido perdonar, y si tú te acuerdas cuánto te costó perdonar. Muchas de esas ofensas ocurren en medio de los matrimonios, cuando hay litigios de divorcio, cuando están ocurriendo quién tiene custodia de niños, y esto se dilucidan unas cosas terribles en las cortes, y las ofensas son grandísimas, y las heridas son grandísimas. Ha habido infidelidad, ha habido muchas cosas. Cuando hay traición en la iglesia y ocurren estas ofensas, son ofensas terribles, bien terribles. Y a nosotros nos cuesta estar sometidos en la palabra del Señor para nosotros poder llevar a cabo el acto del perdón cuando estas ofensas ocurren. Cristo les habló a los apóstoles de aquella fe justamente después de haberles hablado: tienes que perdonar. Así es que vemos una relación bien estrecha en la fe que nos produce esta palabra. El Señor, a través de esta palabra, dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso es tan importante nosotros estar sometidos en esta palabra, leerla por la mañana. No sales de tu casa sin que hayas leído una porción de la palabra. Ella va a obrar en tu vida en ese día, y va a obrar en las circunstancias en que tú te encuentres, y te va a bendecir y te va a traer gracia a tu vida para que tú puedas manejar cualquier clase de situación que se te presente en el camino. No sé si te ha pasado que te has tirado de la cama y no has orado en ese día. Yo digo que me tiro por el lado revés. Si me tiré porque el día se me hizo tarde, el despertador no sonó y me tomó el día y no pude levantarme a tiempo y me tiré y no oré, y ese mismo es el día que yo lo paso miserable, porque no me detengo a buscar de esta palabra para que el Señor me dé luz en el camino. Y entonces todo me sale porque empecé mal. Es como usted tirarse a la calle sin ropa. La palabra nos dice que nos pintamos de la armadura, y es lo mismo, usted no se tira sin ropa, pero nos tiramos sin esta palabra. Y eso no nos deja funcionar bien en el camino. ¿Fe en qué? ¿Fe para qué? Le pedían los discípulos al Señor. Fe en la gracia perdonadora, porque hay una cosa que se llama la gracia perdonadora. Y si nosotros conocemos eso, nosotros podemos perdonar. ¿Para qué? Para que nos capacite, para nosotros poder vencer en ese día, en cada circunstancia, y no seamos víctimas de la ofensa. Cuando nosotros nos apropiamos de esta palabra y vivimos de esta manera, nada de lo que me aleje a mí de lo que es la gracia redentora, santificadora, salvífica de mi Señor, va a impedir que yo llegue a eso. Por tanto, si mi anhelo es desear esa gracia y esa comunión con el Señor, a mí no se me va a hacer imposible perdonar al hermano. A mí no se me va a hacer imposible dejar a un lado la ofensa. A mí no se me va a hacer imposible. ¿Sabe? Los milagros no requieren mucha fe.
Los milagros no requieren mucha fe, requieren que nosotros creamos en la palabra, nosotros oramos y ocurren milagros. El año pasado a mí me detectaron un tumor grandísimo, del grande de un huevo, en un riñón. Ocurrieron muchas cosas, me mandaron a ir y me hicieron unas placas y volví a mi casa, me llamaron, tienes que volver, y me hicieron un CT scan y me llamaron y volví y me hicieron, hasta no le había querido decir a mi esposo lo que estaba pasando, hasta que tuve que decirle, porque él me veía entrar y salir, me dice, dime qué es lo que está pasando. Y yo no quería añadir preocupación a su vida, pero me vi en una circunstancia en que tuve que hablar con él y decirle, esto es lo que pasa. Y aquel hombre, hasta el día de hoy yo pienso que fue por la fe de aquel hombre que me acomodó en aquella camilla de oración, que yo fui sanada y milagrosamente eso desapareció. Me dice, dime qué es lo que tú has leído en la palabra que habla de esto. Yo empecé, bueno, pues la palabra dice que donde hay dos más de su nombre, ahí está el Señor, que todo lo que pidas en mi nombre, pídeme y yo te voy a conceder, deleítate en mí, yo te concederé las peticiones. Y seguí repitiendo el versículo y él empezó a orar, cogidos de la mano, nos comenzamos a orar y reprendimos toda clase de cosas que había en mi riñón. Al otro día, cuando voy a hacerme el otro estudio, que la doctora me dice, no te vayas porque quiero ver el resultado, me dice, Elizabeth, no entiendo lo que está pasando, pero los 3 estudios de ayer aparecían y yo sabía que lo tenía porque yo lo sentía y yo nunca le había querido decir nada a esto y no había tomado acción en el asunto. Un error que uno comete porque uno debe tomar acción y debe ir y chequear con los médicos y aquella cosa no estaba. ¿Qué tanta fe tomó? Yo obedecí a mi esposo, la instrucción que me dio, se paró y oramos y aquello desapareció. Ha ocurrido milagros. Yo no sé si ustedes han sabido de muertos que han resucitado, de personas que han revivido, las han declarado muertas, no hay pulso, no hay nada. Y al toco rato las personas han orado, las personas han vuelto a la vida. Yo tengo una amiga que le pasó eso y le pidió al Señor, dame 10 años de vida para yo poder ver a mi hijo crecer. Y a los 10 años y un día la señora murió. Pero el Señor la revivió de la muerte, ella había muerto. Nosotros tenemos poder para detener los vientos. Nosotros vimos ahora en estos tornados y todas estas cosas que estaban ocurriendo. Yo no sé si ustedes vieron en la noticia una señora que andaba con un bebé y dice que no tenía dónde estar y que ella sabía que el tornado venía para encima de ella y ella lo único que hizo fue levantar las manos y reprender y esa cosa venía así y dobló y no la tocó. Así que tenemos también, podemos ejecutar estos milagros, pero cuando se trata de esa fe para creer en esta palabra, para nosotros conceder perdón, que mucho nos cuesta. Que mucho nos cuesta. Es como si no quisiéramos de dentro de nosotros conceder el perdón. No quisiéramos. No hace mucho en mi iglesia yo tuve una situación con un pastor directo mío, de un grupo de un ministerio donde yo soy líder. Y estábamos teniendo encuentros y estábamos teniendo discordia. Y yo me estaba sintiendo incómoda. Pero un día el hombre me dice, ay, tú no eres nada más que una extranjera en esta tierra. Y sabes que yo usé la palabra para darle la cara al pastor. Le dije, la palabra dice que ni tú ni yo somos de este mundo, así que tú tampoco eres de aquí. Ay, madre mía. Y cuando yo voy para mi casa, el Señor me redarguía, me hablaba, me decía, ¿qué hiciste? La palabra no se usa para contender. Yo le estrujé la palabra en la cara a aquel varón, pastor, a quien se supone que yo me someta. Eso es para que ustedes vean cuán difícil cuando somos ofendidos, cuando somos molestados, cómo reaccionamos y qué es lo que hacemos. ¿Qué es lo que hacemos? Inmediatamente esa noche yo no pude dormir, al otro día lo llamé, le dije, te pido que me concedas una cita, necesito hablar contigo. Yo imagino que aquel hombre pensó que yo iba con 2 o 3 flechas más, que yo había ido a mi casa y yo me había armado, yo estaba activado para caerle encima otra vez. Llegué a aquella oficina y le dije, perdóname. Primeramente porque tú eres mi líder y yo tengo que estar sometida a ti. Y en segundo lugar porque yo usé la palabra para ofenderte, para humillarte, para avergonzarte, para hacer contigo lo que yo quisiera. El hombre reconoció que él también había cometido un error y los dos nos pedimos perdón. Y nuestra relación hoy no puede ser mejor. Pero estas cosas tenemos que arreglarlas inmediatamente que ocurren. No es que no van a ocurrir, seguimos siendo humanos y somos imperfectos. Pero tan pronto nos damos cuenta, nosotros tenemos que acudir a Cristo y por la palabra ir y arreglar lo que hemos dañado y los errores que hemos cometido. Así
Así es que segunda de Timoteo nos dice, y un siervo del Señor, segunda de Timoteo 2:24, dice, y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente debe corregir con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento a aquellos a quienes Él ha corregido, para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa que el diablo los tiene cautivos en ofensa, sumisos a la voluntad del diablo. Mira qué cosa tan terrible es la ofensa. Y nosotros estamos llamados a instruir de esta manera, ecuánimes, calmados, pausados, porque si no, nosotros no vamos a poder ganar a otros para Cristo. Que se despierten, dice ahí la palabra, como se despertó el hijo pródigo. Dice que volvió en sí, que se dio cuenta de su error. Y nosotros tenemos que procurar y pedirle al Señor que nos haga darnos cuenta de los errores que cometemos. Hay dos grupos de personas que son ofendidas: los que son ofendidos injustamente y los que son ofendidos, que se creen que han sido ofendidos injustamente, pero que no lo son. Dos grupos, porque hay personas que han sido ofendidas y han sido ofendidas y tienen razón de estar ofendidas. Tienen razón de estar ofendidas. Así es que algunos se callan por orgullo y dicen, bueno, no, el hermano Cristian me ofendió, pero mira, le dejaba así. Y el pastor dice, mira, pero vamos a llamar al hermano Cristian y vamos a hablar para que esto se arregle y esto se aclare. No, olvídese, ¿sabe qué es eso? Orgullo. Orgullo dentro de nosotros, que no nos deja atacar los asuntos de la manera correcta. A veces nos creemos que estamos muy bien. Y cuando yo leo esta porción en Apocalipsis, yo tiemblo. El Señor le estaba escribiendo a la iglesia, no era lo incrédulo de la calle. Y en Apocalipsis 3:4 dice, yo conozco tus obras, conozco lo que piensas, conozco lo que tienes en el corazón, conozco lo que haces a escondidas, tras bastidores, cuando nadie te ve, cuando todo el mundo te está viendo. Ojalá fueras, dice, y no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras uno o el otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Estoy por vomitarte. Todavía no lo ha hecho. Esto es como que mira que te estoy dando un break, te estoy dando una oportunidad. Dice, soy rico y me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que eres un infeliz, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado. Cuando el Señor nos manda a comprar oro refinado en la palabra, nos quiere decir, aprende a ser blando de corazón. No dejes que tu corazón se endurezca, porque entonces no vas a poder recibir mi palabra y no vas a poder entenderla y no vas a poder actuar de acuerdo a mis mandatos. Dice, oro refinado por el fuego para que te hagas rico. Rico en riquezas espirituales, ¿verdad? No está hablando de riquezas materiales. El oro refinado aquí, usted sabe que hay diferentes clases de oro. Hay oro 14, hay oro 10, oro 12, oro 14, 18, 24. Mientras más bajito el número, más mezcla de hierro y otros metales tiene el oro y se vuelve duro. Y él le decía a esta gente, así tienes el corazón, lo tienes duro, como el oro que no es puro. Así es que deja que te refine como al oro. Y le dice, para que de mí compres ropa blanca. Esta gente eran los cristianos de la iglesia de la Odisea y se vanagloriaban porque vendían las mejores pieles, unas pieles negras carísimas. Y él le decía, compra de mí ropa blanca para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Busca de mí en la palabra. Y cómprate colirio. Colirio era una medicina que ellos hacían. Había unos polvos que le llamaban polvo frío. Y de esos polvos ellos hacían como unas pomadas, se las ponían en los ojos. ¿Sabían ustedes que en estos tiempos esta gente llevaban a cabo las operaciones de la vista más sofisticadas? Dicen que había un sistema de cirugía increíble en este tiempo, en este tiempo de que habla la palabra. Pero esta gente se compraban esas cremas y se las ponían en los ojos. Y el Señor les decía, cómprate colirio del que yo tengo, compra de mí, porque verdaderamente lo que te estás haciendo y poniendo no es lo que te va a ayudar. Dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete.
Arrepiéntate. Mira que estoy a la puerta y te estoy llamando. Este versículo, mira que estoy a la puerta y llamo, mucha gente lo usa como un versículo evangelístico. Pero en verdad, Él no estaba llamando a los incrédulos. Él estaba tocando la puerta a los cristianos, a la gente que estaba en la iglesia. Abre la puerta, déjame entrar, abre, busca de mí, déjame entrar a tu corazón, déjame entrar. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Cuando Él le habla ahí de tibieza y cómo Él abomina esa tibieza y cómo a Él no le gusta la tibieza de nuestro corazón. En estos tiempos esta gente tenía unos sistemas de aguas potables subterráneas. Entonces estas aguas que corrían por estos soterrados eran muy frías para ser buenas para bañarse, pero eran muy tibias para tomarse. Eran como desagradables. ¿Cuántos de ustedes han tenido que beber agua tibia? Porque no ha habido luz eléctrica y hay que beberse el agua en unas temperaturas que son terribles y no son agradables a nuestro paladar ni a nuestro estómago. Y con eso Él los comparaba. Con eso Él los comparaba con esas aguas tibias que no eran nada agradables para tomar. Y así estaban siendo ellos delante del Señor. Y cuando yo leo esta porción en la palabra, me toca preguntarme cuáles son las riquezas en las que yo me estoy recostando y confiando. Porque esa gente estaba en la iglesia, pero estaban confiando en todo lo que tenían materialmente. ¿Estoy yo recostada y confiada de mis bienes materiales? ¿Estoy yo así? ¿Dónde están mis tesoros? Dice la palabra que ahí es donde está el corazón. Donde tú tengas tus tesoros, tienes tu corazón. ¿Dónde está? ¿Me creo autosuficiente aún dentro de la iglesia? Eso es terrible. Esa es la vanagloria de la vida. Cuando nos creemos que lo somos todo, porque entonces no le damos a Dios el lugar que Él se merece y que a Él le corresponde. Me creo que lo sé todo dentro de la casa del Señor. Yo le doy tantas gracias a Dios por esta oportunidad que me ha dado de compartir con ustedes, porque estudiando y volviendo a leer la palabra he encontrado, ni siquiera en comentarios bíblicos, leyendo la palabra, me encuentro y me toco con palabras que como que nunca habían estado. Yo miro la Biblia y digo, pero no es nueva, esto no es una nueva edición, es la misma Biblia. Yo no había visto estas palabras aquí para mí, porque el enemigo nos ciega y no nos quiere dejar ver lo que en verdad es la esencia de esta palabra para nosotros vivir esta vida que estamos viviendo en este mundo en que vivimos. Así que nos compete analizar cómo estamos nosotros. ¿Cómo estamos? Dicen que la enfermedad de la ceguera es terrible. Yo cuido a una señora y es ciega. Y yo le pregunto, Tara, ¿alguna vez has visto? Me dice Elizabeth, no. Y oramos siempre juntas y yo pongo mis manos sobre sus ojos. Y yo le pido al Señor que le conceda el gozo de la vista para que ella pueda ver. Pero ¿sabes lo que me dice Tara? Me dice, mamá, ella me dice, mamá, ella es mucho mayor que yo. Ella me dice que yo soy su mamá. Dice, mamá, cuando yo esté en la presencia de mi Señor, yo sé que yo voy a ver. Y la enfermedad de la ceguera física es triste, pero no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y muchas veces nosotros con estos ojos tan hermosos y con estas capacidades de visión que el Señor nos ha regalado, no vemos las cosas como realmente son. Y le tenemos que pedir, Señor, pon un colirio del tuyo en mis ojos para que yo pueda ver como realmente tú quieres que yo vea. Romanos 12, 17 nos dice, no pagáis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hermanos. Estad en paz. Pero mira lo que dice Proverbio, y esto a mí esto lo leí yo hace muchos años. Y desde que lo leí yo dije, Dios mío, qué triste y qué terrible. Dice, el hermano ofendido, una vez más, habla a los hermanos, a los que conocemos la palabra. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Ustedes saben lo que es una ciudad fuerte, protegida por murallas y por toda clase de fortificaciones. Dice que el hermano ofendido es más tenaz que esa ciudad fuerte. Obstinado, o sea, de mantenerse en una posición incorrecta y no nos importa y nos vamos a mantener así porque eso es lo que yo quiero creer y yo entiendo que yo estoy bien. Y dice, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Esto es una combinación de fortificaciones y cerraduras fuertes, lo que nos da a entender
que es bien difícil, que el Señor pueda penetrar cuando nosotros estamos ofendidos, porque montamos una muralla, un fortín, y ponemos unos cerrojos y ahí no entra nadie. Y Dios no nos va a obligar. Dios dice, no quieres, pues yo te dejo. Pero qué terrible, y eso es lo que dice la palabra de nosotros los cristianos. Así es como actuamos cuando estamos en ofensa. Se nos da a entender que es más difícil calmar a una pareja de cristianos ofendidos que a dos que están peleando en el mundo. Porque el de Proverbios no está hablando de los incrédulos, una vez más está hablando de nosotros, de las querellas entre los hermanos, de las contiendas entre los hermanos, de los celos entre los hermanos, de las envidias entre los hermanos, de la falta de amor entre los hermanos. Cuando nosotros no estamos llamados a vivir de esa manera. Y una vez más, el Señor vuelve y nos recuerda, mira, que te mando que te alinees, que te pongas en el carril correcto, porque vienen tiempos difíciles. La palabra dice que esta persecución que viene va a ser peor que la que hubo. Y nosotros estamos como dormidos. Y yo digo, Señora, hay que entender esto, porque hemos crecido, bendecido, en un lugar donde lo hemos tenido en abundancia todo, y nosotros no acabamos de comprender las cosas que están ocurriendo. Yo siempre recuerdo un varón que decía, mírate a Israel, ese es el reloj cronológico de la palabra. Lo que esté ocurriendo ahí es lo que va a ir pasando en el mundo entero. Ese es el reloj, eso es lo que te va a decir a ti. Y si nosotros miramos lo que está pasando en Israel, nosotros tenemos que decir verdaderamente el tiempo de la venida de Cristo está cerca. Y las cosas que están ocurriendo nos dan testimonio de ella. Dice la palabra, el necio al punto da a conocer su ira. El hombre necio se aira inmediatamente, sin control. Mas el que no hace caso de la ofensa es prudente. El que no hace caso de la ofensa. Y si el Señor dice que el que no hace caso, quiere decir que nosotros podemos no hacer caso. Y nosotros, pero ¿sabes qué? Nosotros como cristianos tenemos que proponernos. Yo voy a ir a la iglesia. ¿No le ha pasado que a veces usted llega a la iglesia y saluda al hermano y el hermano no le contesta? Y uno después camina para dentro del culto, del templo, y uno se dice, ¿qué le pasó al hermano? No me miró, no me contestó, ¿qué se cree? A veces ese hermano tiene un problema tan grande, a veces ese hermano está en un dolor tan grande y ni siquiera se está dando cuenta de que yo estoy entrando. Entonces no me saluda porque ni me vio. Pero nosotros empezamos a maquinar en nuestra mente y ya ahí dañamos la cosa. Y ya ahí terminamos ofendidos y terminamos con un montón de sentimientos. Dice, el que no hace caso de la ofensa es prudente, es prudente. La pasión es loca, por lo que muchos hombres de grandes prestigios lo pierden todo en un momento dado por no saber refrenar el enojo que le provoca la ofensa. Y yo visitaba en la cárcel de Puerto Rico, en la cárcel de varones, iba con un grupo de hermanos de la iglesia, y estaba este señor dueño de un negocio reconocido por todo Puerto Rico. El señor estaba preso. Había una señora que lo molestaba y lo molestaba y lo molestaba. Eran problemas de vecinos y de concordancias de terreno y unas cosas. Hasta que un día el hombre perdió la cabeza, buscó un revólver y mató a la señora. Un hombre cristiano, le estoy hablando de un hombre cristiano, un hombre de prestigio, un hombre de negocio, un hombre económicamente bien acomodado, perdió la cabeza en un momento y tomó una decisión incorrecta. Y estaba cumpliendo 30 años de cárcel en aquel lugar, por no haber refrenado a tiempo el enojo que le producía la ofensa de aquella señora. La palabra nos dice en Mateo que el sabio es un hombre pacificador. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Estamos llamados a ser pacificadores, no hostigadores, no a instar al hermano. Hablábamos el otro día en la clase, el maestro hablaba de cómo recibimos consejos de otros. Y el otro me puede decir, yo tú le diría, porque tú tienes derecho, ella te ofendió. O le dice al hermano, vete y resuelve, porque él lo hizo mal, él tiene la culpa. Tú arremeto contra él para resolver el asunto. La palabra dice que no. La palabra dice que no, que es en mansedumbre, que tenemos que estar tranquilos. Por eso porque Jesucristo tampoco
fue bien recibido en el tiempo en que estaban los judíos sometidos bajo el imperio romano. Ellos esperaban un hombre que venía a guerrear, y cuando se dieron cuenta que lo que vino fue un Mesías, que le daban en un cachete y él ponía el otro, y decía, esto no puede ser posible. Pero a eso es que nos manda Jesucristo, a esa humildad y a esa paciencia y a ser pacificadores. La palabra dice en Romanos, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Eso fue lo que yo hice, contender y usar la palabra. No dice que no podemos usar la palabra para contender, sino para hacer defensa del Evangelio, que dice, ¿verdad? Pero no para contender. Y nosotros nos volvemos tan diestros en conocimiento de esta palabra, no en revelación, en conocimiento, y nos creemos que la podemos utilizar como ¡pam! O como, yo te mato con esto, te callo la boca con esta palabra. Y no, ese no es el propósito. El propósito es instruirte para que tú veas el contenido de esta palabra, pero la usamos de una manera terrible. Mateo también nos dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y cuando yo he llegado al punto de poderme tirar de rodillas y pedirle al Señor, no sin antes decirle, tú sabes que yo no lo quiero amar, pero yo quiero obedecerte y yo te quiero pedir a ti que me ayudes a amar. Yo no sé, yo no siento, pero como no es cuestión de sentimiento, ni es cuestión de ver, es cuestión de creer y de obedecer, entonces nosotros vamos a la presencia del Señor y yo le pido, ayúdame a amar a esta persona, ayúdame a amarla, porque ni quiero. Cuando yo fumaba cigarrillos, yo sabía que yo estaba mal. Y yo le decía al Señor, ayúdame a dejar este vicio. Yo no quería dejar el cigarrillo. A mí me gustaba el cigarrillo. Pero entonces yo fumaba y aquello era como un círculo vicioso. Mientras más fumaba, más pensaba que aquello me iba a dar un cáncer, que yo no iba a ver a mis hijos, que yo no iba a ver a mis nietos. Pero entonces mientras más ansiosa me ponía, más fumaba. Y mientras más fumaba, más ansiosa me ponía. Hasta que yo tuve que venir a un acuerdo con el Señor y decirle, ayúdame. Y tú sabes que yo no quiero, pero yo sé que tú quieres y que tú me quieres ayudar. Así que yo quiero confiar en ti, poner esto en tus manos. Mire, hermano, esto es fascinante. Cuando nosotros venimos sinceramente, porque el Señor conoce lo que hay en el corazón. Yo no le puedo venir a decir, Señor, ayúdame, tú sabes que yo no lo quiero dejar, pero yo confío en ti. Si yo no confío en que verdaderamente lo puede hacer, Él lo sabe. Él sabe lo que hay en mi corazón. Pero si yo confío y yo vengo donde Él, el Señor me va a conceder y el Señor me va a ayudar. Esas son las peticiones que más rápido nos contestan. Y yo he tenido que pedirle al Señor amor por personas que yo no quiero amar, por diferentes situaciones en mi vida. Cuando uno ha pasado por violaciones, cuando uno ha pasado por abuso, cuando uno ha pasado por ofensas terribles, y uno piensa, yo tengo derecho, esta persona me hizo tanto daño, pero el Señor me dice, no, pero tienes que perdonarla. Entonces yo tengo que venir al Señor. Y es tan hermoso cuando usted se entrega al Señor, se rinde al Señor de esa manera, y usted perdona, y después usted puede mirar a la cara a esta persona, y usted sabe que ya en su corazón no hay esas raíces de amargura. El Señor no nos dice, vuélvete amiguitos de ellos, pero el Señor nos dice, perdónanos de corazón. No importa la ofensa que hayan cometido en contra tuya. ¿Por qué no podemos vivir este amor que el Señor nos manda en la palabra en estos días? Estamos llenos de nosotros mismos. Nos hemos vuelto egocéntricos. Soy primero yo y después yo y siempre yo, aunque decimos que el Señor es primero. Pero cuando nosotros somos honestos con nosotros mismos y nosotros buscamos en nuestro interior, nosotros nos damos cuenta que no estamos dando al Señor esa prioridad. Nos hemos convertido en amadores de nosotros mismos, volvemos atrás y estamos como Eva. Los deseos de los ojos nos llenan, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, las cosas del mundo, nos siguen llenando y no nos permiten entregarnos y confiar completamente en el Señor para que toda esta divina gracia se pueda hacer una realidad en nuestras vidas. El Señor nos dice, cuídate de la ofensa, nada hagas por contienda ni vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como a mucho más que tú mismo. Nada hagas por vanagloria, ni siquiera venir aquí y dar una buena clase bíblica como la dio el hermano,
El hermano no puede salir de aquí pensando que tú no puedes más esto. Porque si no fuera por la gracia del Señor, él no pudiera mantenerse en pie, ni asimilar un material para dar una clase, ni yo tampoco, ni el pastor podría predicar, ni usted podría bregar con sus hijos. En todo momento, démosle gracias a Dios. Creemos la costumbre de mostrar gratitud y eso nos saca a nosotros de nosotros mismos y nos torna hacia Él. Aunque nos creamos que estamos bien, cuando nosotros nos tornamos a Él y tenemos esa intimidad con Él y nosotros reconocemos esa santidad, parte, un vestigio de su santidad, nosotros nos damos cuenta de nuestra suciedad y de nuestra impotencia y de nuestra incapacidad y de que somos pocas cosas, trapos de inmundicia, decía Isaías, que es lo que somos. Y usted sabe lo que son trapos de inmundicia, ¿verdad? Ustedes saben lo que son trapos de inmundicia. Es feo, pero eso es lo que nosotros somos ante la santidad de nuestro Señor. Así es que si nos sentimos, si nos paragloriamos y nos llenamos los ojos y la carne la complacemos, a quien estamos sirviendo es al enemigo y no al Señor. Y nos llama el Señor a darnos cuenta y a analizarnos a nosotros mismos. El amor se nos ha enfriado y tenemos que pedirle al Señor, dame amor, dame amor. Hoy cuando yo miro a este pastor con el que yo tuve estas diferencias y con el que yo cometí este error, yo le doy tantas gracias a Dios y yo siento que tengo un gozo tan grande en mi corazón porque lo puedo mirar y lo puedo amar. Lo puedo amar y las ofensas que cometió en contra mí, yo las olvidé, yo las recuerdo ahora porque estoy hablando a ustedes de este ejemplo. Pero esto no me estorba a mí para yo lo invité a mi cumpleaños. Yo quería que él estuviera. Y eso solamente lo hace el Señor. Y yo te garantizo a ti que si hay ofensas en tu vida, que si hay dolores, que si hay raíces de amargura y tú las entregas al Señor, el Señor puede hacer lo mismo, exactamente contigo. Así es que en esta noche le damos gracias al Señor. Le pedimos al Señor que nos ayude a lidiar con la ofensa. Al Señor, todo el mundo trató de ofenderlo y nadie pudo. Le llamaron hasta hijo de Belcebú. Era suficiente para que él dijera, yo me voy de aquí, yo no brego. Generación de víboras, déjalo que se condenen todos. Pero aún en su último suspiro, cuando ya no podía, porque usted sabe lo terrible que es respirar en una posición de crucifixión. Tú no puedes, porque cuando tú intentas te va a doler todo, porque tú estás haciendo unos movimientos y eso lo que te provoca es un dolor terrible. Pero aún en esos momentos, él le decía al Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Tú y yo sabemos muchas cosas de esta palabra. Y si no sabíamos de la ofensa, hoy el Señor nos ha recordado que estamos obligados, que no es una alternativa ni una opción, que es una obligación y un deber, perdonar a los que nos ofenden. No dejes que Satanás, con la herramienta de la ofensa, te destruya como hombre